No se nos olvide grabar. Qué alegría, Claudia. Saludos a las personas que están conectadas. Saludos a Juan, a Jorge, a José, a Emilio, a Stephanie, Rosana que se nos conecta ahorita en un momento. Y bueno, de verdad que estamos muy, muy felices de las personas que han estado haciendo seguimiento a esta maravillosa serie que tiene que ver con el cumplimiento de metas. Nosotros esta serie la comenzamos a principios de septiembre, todos los miércoles, y durante lo que es septiembre vamos a estar dando información, dando herramientas. Nuestro objetivo es que ustedes con estas herramientas puedan empezar a entablar objetivos, entablar metas y empezar a comprender lo que hay detrás de una meta, basados en una metodología que se llama Grow. Grow es una metodología que es muy utilizada por los grandes coach para apoyar a las personas en el cumplimiento de meta, ¿no? Entonces, bueno, lo felicito. Yo quiero que cada uno allá en su sitio donde está, algunos lo ponen esto como un podcast y lo escuchan de esa manera, pero yo quiero que ahí donde estás te des un abrazo y te felicites. ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo nosotros, hola Iris, qué bonito ver que prendiste la cámara. Esto que hacemos nosotros de venir acá, recibir información, nos permite crecer. Siempre que tenemos una herramienta, siempre que nos nutrimos de la experiencia de las diferentes personas, nos permite crecer. Y esa es la idea de este club. Este club, como algunas de repente lo escucharon en el video, se trata de comunidad. Se trata de que en algún momento desde este lado somos facilitadores, pero luego también somos alumnos, porque algo que repetimos mucho acá es que todos estamos sanando, todos, desde las posiciones diferentes en las que estemos, todos estamos sanando y todos estamos creciendo, ¿no? Entonces, bueno, para ponerlos en contexto, más o menos las personas que de repente se están conectando por primera vez, ¿de qué se trata esto de cumplimiento de metas y de qué se trata esto de una metodología que se llama Grow, ¿no? Yo lo quiero explicar a través de una metáfora, de una historia que está basada en unos estudios científicos y luego les voy dando un poquito más de detalles con eso, ¿no? Resulta que en algún momento, tengo un audio abierto, creo que es José Pedro, silenciar acá, listo. Ajá, en algún momento, unos exploradores decidieron ir y caminar una montaña, o sea, miraron una montaña y dijeron, bueno, vamos a subir esa montaña, ¿no? Y cuando vieron la montaña dijeron, bueno, vamos a hacer algo, pues lleguemos hasta donde podamos llegar y el tiempo en que tardemos en llegar no importa. Así fue que comenzaron. Luego se encaminaron y resulta que a medida que iba pasando el tiempo, comenzó el agotamiento y estas personas no tardaron mucho en desistir y decidieron devolverse, porque al final ellos dijeron, lleguemos hasta donde podamos y no importa cuánto tiempo tardemos, ¿no? Unos científicos empezaron a hacer estudios de por qué las personas abandonaban sus metas o abandonaban sus objetivos. Y en estos estudios se dieron cuenta de algo muy interesante. Y en base a eso, les dieron una información diferente a este grupo de personas que habían decidido subir la montaña. Les dijeron lo siguiente, mira, van a hacer algo, van a hacer lo mismo, van a subir la montaña, pero van a ponerse un punto al cual quieren llegar y aparte de eso van a definir en qué tiempo. Entonces este grupo decide retomar nuevamente y dicen, bueno, vamos a llegar hasta la roca blanca que se ve allá y lo vamos a hacer antes del mediodía o hasta el mediodía, ¿no? Cuando ellos colocan fijan esos dos puntos claves, pasa una magia, se activa algo dentro del ser humano que lo motiva, que hace que la persona quiera, es como autodesafiarse a uno mismo y se genera algo interno. Resulta que estas personas no solamente llegaron a la roca blanca, sino que avanzaron un poco más allá. Y esto es lo que se llama tener metas
claras. Es parte de lo que nosotros hacemos en la metodología que estamos impartiendo, que es la metodología Grow, ¿no? Y cuando tenemos una meta clara y definimos un tiempo, las probabilidades de alcanzarlo aumentan porque hay un motivo, hay una razón clara de lo que quiero hacer, ¿no? Parte de lo que hemos dicho acá, que tiene que ver con el grow, y como sé que hay personas que se están uniendo por primera vez, sí quiero, antes de continuar, hacer un pequeño repaso, muy corto, evidentemente, porque no vamos a estar repitiendo cada rato. Recuerden que estas clases quedan grabadas en la plataforma. Nosotros tenemos una plataforma que se llama club.nacerdeti.com. Cuando tú entras a esa plataforma, ahí tú vas a ver todas estas clases, bien sea para repasarlas o bien sea para ver una que no has visto, ¿no? Siempre recomendamos que entres en vivo. ¿Por qué? Porque en vivo tienes la oportunidad de hacer preguntas a dudas específicas que tengas de la información que estás recibiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es el GROW? El GROW es un acrónimo que está compuesto por cuatro letras. La letra G es de Goal, que significa meta. La letra O es de, perdón, G, Grow, ajá. La R es de Reality. La O es de Auction y la W es de Will. Ese es el acrónimo, GROW, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en ese grow? Los coach, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estoy en sesiones, y bueno, el caso de Claudia, misma Rosana, cuando estamos en sesiones, nosotros, cuando una persona viene y necesita entablar un objetivo, nosotros nos vamos moviendo por esa metodología. Y lo primero que hacemos en el objetivo es que la persona valide que ese objetivo es un objetivo que sale de él o de ella. Es decir, no sea el objetivo de otra persona o que está haciendo esto para complacer a otro, ¿no? Lo otro es conseguir el valor fundamental. Parte de las herramientas que hemos entregado acá es para qué yo hago eso. También fragmentar ese objetivo para poder encontrar ese paso más pequeño. En el reality lo que nosotros hacemos es poder determinar en dónde estoy frente a ese objetivo, dónde me encuentro, o sea, qué tan lejos estoy de mi objetivo, qué tanto sé que me puede contribuir a mi objetivo, qué tanto me falta, es ver mi realidad frente al objetivo, ¿no? Luego en Auction, que es una de las, digamos, de la parte más clave, digo clave, ¿por qué? Porque es el que nos muestra caminos. El option son las opciones que tengo, los caminos. Y hay técnicas y hay herramientas. Y es parte de lo que estamos enseñando acá que te permiten a ti poder determinar esos options, ¿no? Luego viene la W que es the will, mi deseo, mi plan de acción. O sea, mi intención de verdaderamente actuar. Porque muchas veces nosotros decimos, oye, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero nunca, o en un porcentaje muy alto, definimos cuándo, dónde, cómo y el qué, evidentemente, con una precisión, ¿no? Y eso es lo que hemos estado, de alguna manera, repasando acá, aprendiendo acá, y compartiendo con ustedes información, ¿no? Nosotros vamos a estar octubre, todos los miércoles de octubre, vamos a estar, vamos a estar también en septiembre, pero todos los miércoles de septiembre y los miércoles de octubre. A partir del 22, lo que se llama 22, 23 y 24 de octubre es donde vamos a dar información más precisa. O sea, vamos a entrar en más detalle en todo en lo que viene a ser con la teoría porque vamos a tratar tres puntos que son el GROW finalmente, que vendría a ser toda el acrónimo, pero bien definido para que ustedes puedan tener bien claro todo eso, ¿no? Un día es el primer día es el llamado del alma, vamos a entender cómo se realiza una meta desde el alma. El segundo día es coherencia interna, lo que es pensar, sentir, decir y hacer en coherencia, ¿no? O sea, que todo sea coherente, esté integrado. Y finalmente, el día siguiente viene la metodología Grow. Luego de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar un taller. Ese taller sí es un taller donde vamos a dedicarnos a las personas que desean inscribirse en ese taller a apoyarte, tres coach, donde está Claudia, está Rosana y estoy yo, donde nos vamos a enfocar en
apoyarte a que definas bien esa meta, la aclares bien y te vamos a compartir toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento. Aparte, el grupo ayuda mucho porque una de las cosas que hemos aprendido es que cuando estamos trabajando en grupos, se crea una magia increíble, porque lo que le pasa al uno termina siendo una respuesta para mí. La solución del otro, aunque no sea el mismo caso, termina siendo una ayuda para mí también, ¿no? Y aparte nosotros vamos a ayudar como coach a desbloquear, a identificar traumas, que es una de las cosas que nos impiden lograr metas, creencias limitantes y traumas también. Y en esos momentos en que eso se identifique, nosotros ahí te vamos a apoyar para que tú puedas desbloquear, puedas continuar y puedas seguir creando, creando no, sí, estructurando bien ese plan de acción para que salgas listo o lista para ejecutarlo, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las herramientas que nosotros hemos compartido acá durante todos estos días, hoy vamos a compartir dos herramientas. Claudia nos trae una herramienta maravillosa que se la van a disfrutar mucho. Ok, y que ahorita nos las va a dar, ahorita Claudia va a empezar a hablarnos de esa herramienta, ¿no? Pero quiero más o menos pasarles así como un brochazo de las herramientas que nosotros hemos entregado acá durante estos días de septiembre, ¿no? Entonces, una primera herramienta era cómo reconocer un plan del alma a un plan creado desde la mente. O sea, es decir, cuando yo empiezo a alinearme con mi alma, con esos deseos genuinos del ser, las cosas empiezan a fluir mejor. Entonces, parte de la herramienta que entregamos es esa. Recuerda que tú puedes entrar a la plataforma, luego le vamos a compartir la URL por las personas aquellas que quieran ver esa clase, puedan verla digamos, se puedan colocar al día, ¿no? Luego viene otra herramienta que entregamos fue cómo diferenciar la voz interna de la voz de la mente. Cuando la voz interna me habla, me da paz. Cuando voz de la mente me habla, generalmente, que es el ego, me da miedo, me asusta. Bueno, ahí en los videos van a poder ver el detalle de eso, ¿no? Otra herramienta que entregamos fue cómo alimentar los recursos que nos sirven de combustible para avanzar hacia nuestra meta. Nosotros esta formación, digamos, la dividimos en dos ítems principales. El primer ítem es el mundo interno. Recuerden que el mundo interno es causa y el segundo ítem es mundo externo. El mundo externo es un efecto, ¿no? En el mundo externo, el poder que está en el mundo interno es recibir revelación. Eso es como si yo quisiera decírselo en palabras muy cortas, eso es lo que yo quisiera que quede en tu mente. En el mundo interno lo que aprendemos es a recibir revelación, esa guía que nos lleve a tomar las mejores opciones y los mejores caminos, ¿no? En el mundo externo lo que hacemos es actuar. Si no actuamos, esa revelación muere. Y es lo que nos hemos enfocado mucho acá en explicar. No se trata solamente de tener la idea. Tener una idea a veces hasta es fácil. Muchas personas tienen ideas, pero ¿cuántas personas van y las ejecutan? Y ahí es donde necesitamos tener un plan. Entonces, bueno, esas tres herramientas que te acabo de nombrar están más en el plano interno espiritual. Luego dimos otra herramienta que es la herramienta de dar el primer paso, el paso más pequeño a través de lo que se conoce como fragmentar hacia abajo. ¿Cómo yo consigo ese paso? Ese paso que es armar esa escalera que me va a llevar al éxito, cómo yo avanzo ese primer escalón, cuál es, cómo lo identifico, ¿no? Viene a ser, eso va en conjunto con una herramienta que se llama fragmentar hacia abajo y también deseamos la herramienta que se llama fragmentar hacia arriba. Fragmentar hacia arriba tiene que ver con encontrar mi valor fundamental. ¿Para qué yo hago lo que estoy haciendo? Porque cuando nosotros perdemos la motivación y no sabemos para qué hacemos lo que estamos haciendo, fácilmente abandonamos una meta. Si, por ejemplo, dentro de tu valor fundamental está el amor a tu familia, el amor a tu hijo, em, el amor a ti mismo, evidentemente, cuando quieres abandonar y recuerdas ese valor fundamental, te mueves y te activas. Porque por lo general, un padre no dejaría nunca morir de hambre a su hijo y va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, se va a abocar a su plan
a su plan de acción y eso lo va a mover. Y eso es lo que se llama fragmentar hacia arriba o encontrar lo que se llama el valor fundamental, ¿no? Vimos la herramienta del círculo del enfoque, que consistía en hacer una lista de cosas que me preocupan en función a la meta, evidentemente, todas esas cosas que me preocupan, que yo las veo como negativas. Luego vamos a crear dos círculos y en un círculo vamos a escribir lo que depende de mí y en el otro círculo vamos a escribir lo que no depende de mí. Una vez que hemos identificado eso, entonces le vamos a poner toda nuestra energía, todo nuestro corazón y todo nuestro enfoque a lo que depende de nosotros. Esto es filosofía estoica. Epíteto, un filósofo estoico, decía, hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no dependen de mí. Entonces, ¿a qué le dedico mi tiempo? A lo que depende de mí. Porque lo que no depende de mí, al final yo tengo que jugar con ese elemento a través de lo que sí depende de mí. En los libros de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Steve R. Covey lo llamaban victoria privada y victoria pública. La victoria privada es cuando yo hago lo que tengo que hacer, que me corresponde a mí, que depende de mi acción y lo hago impecable en el sentido de que le pongo todo mi compromiso, todo mi corazón y toda mi alegría. Luego eso empieza a generar lo que es la victoria pública, porque en algún momento eso se va a notar. Y eso genera lo que se llama un círculo de influencia. Ese círculo de influencia es el que cada día nos va dando a nosotros más eh, capacidad de acción, porque cada día vas contando con más recursos, vas contando con más elementos. Bueno, entonces en esto, mira, estoy viendo a Ros ahorita. Hola Ros. Bueno, en esto que le estoy explicando, hoy le vamos a dar dos maravillosas herramientas que yo les voy a comentar la primera, luego viene Claudia. Me estuvo comentando Claudia que estuvo hablando con Emilio, que Emilio hizo la formación con nosotros, el primer taller que hicimos de Despierta al Héroe que hay en ti, cumple tus metas. Y Emilio está muy feliz porque ha logrado resultados y a mí me gustaría, bueno, yo que Emilio, no sé, de repente si puede abrir cámara más adelante, Emilio. Emilio, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Hola, Johan, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo van tus cosas? Sí, Emilio, voy a dar una herramienta, Ujú. cierro esa parte y sí me gustaría que nos cuentes un poquito cómo has disfrutado esto del Grow y cómo te ha funcionado para ese objetivo que tú te planteaste en el momento que hicimos el taller. ¿Sí? Entonces, Correcto, dale, doy esta herramienta, ¿no? Bueno, em, hay una herramienta que se llaman afirmaciones, o sea, se conoce mucho como afirmaciones. Yo sé, de repente ustedes han escuchado lo que se llaman las afirmaciones. La afirmación es que yo pongo una frase donde cada vez que me la repito y me la repito, esta frase termina convirtiéndose en una verdad. El asunto en nuestras vidas es que nosotros muchas veces nos hacemos afirmaciones pero negativas. La cosa está mal, aquí sobreviviendo. Decimos muchas frases así que las aprendimos de nuestros padres, de nuestra escuela, de nuestra cultura. Entonces, bueno, eso es una afirmación, pero la formación es cuando yo hago lo que se llama una pregunta poderosa. Eso es a lo que nos dedicamos los coach, a hacer preguntas poderosas, porque las preguntas poderosas son las que nos permiten a nosotros salirnos de eso, de esos puntos donde estamos estancados. ¿Ok? Una pregunta poderosa activa a la mente consciente y a la mente subconsciente para que comience a buscar una respuesta y una solución, ¿no? Entonces aquí yo te voy a, esta herramienta la vamos a llamar preguntas poderosas, afirmaciones, y acá te voy a dar 4 preguntas. Yo quiero, ahora más tarde le vamos a compartir una URL donde ustedes van a poder descargar un PDF donde está esto, ¿ok? Para que luego lo puedas hacer con, digamos, con bastante, o no sé si Ross o Claudia pueden compartir la URL, de repente la persona que ya quiera descargarlo, pues lo puede descargar, ¿no? Porque ahí está la herramienta esta que yo les voy a dar y también está la herramienta que Claudia les va a compartir. Aparte, colocamos también las herramientas
pasadas, ¿no? Entonces, bueno, son cuatro preguntas poderosas, que una es, cuando tú te colocas una meta, debes evaluar ciertas cosas. Algunas de esas cosas que debes evaluar son las siguientes. ¿Qué está funcionando bien ahora mismo? Esto apunta al reality. O sea, a mí, del grow, la R de reality, yo me puedo preguntar qué está funcionando bien ahora mismo en función a esa meta. Luego me puedo hacer otra pregunta que es, em, ¿qué obstáculos están presentes? O sea, ¿qué estoy yo visualizando que se termina convirtiendo en un obstáculo? Bien sea porque me falta recursos, porque me faltan capacidades, ¿no? Ok, la tercera pregunta que te puedes hacer es, si otra persona viera tu situación desde afuera, ¿qué diría que es lo más evidente? Esto es muy poderoso, altamente poderoso. Cuando uno está estancado y no sabe qué hacer, uno llega y le pregunta a una tercera persona. Uno viene y le dice, mira, de mi situación, ¿qué ves tú? ¿Qué ves tú? ¿Qué opciones ves tú que pudieran servirme a mí para yo poder seguir avanzando? Y es muy poderoso porque recuerden que nosotros muchas veces no podemos ver desde el ángulo en que estamos, ¿no? Imagínate que tú estás dentro de un frasco y dentro del frasco, te metes dentro de un frasco, quieres ver la etiqueta. ¿Qué tendrías que hacer? Y la etiqueta está fuera del frasco, ¿no? Tendrías que o salirte del frasco para ver la etiqueta o preguntarle a alguien que está afuera. Entonces, cuando una persona, una tercera persona, tú le preguntas, esa tercera persona tiene una perspectiva diferente, porque no tiene la carga emocional que nosotros tenemos ante el objetivo que tenemos al frente y que de repente en algún momento nos está causando un poquito de frustración, ¿no? Entonces, bueno, esa es una tercera pregunta que se puede hacer. Y una cuarta es, ¿qué recursos o fortalezas ya tenemos disponibles? ¿Qué recursos o fortalezas ya tenemos disponibles? Cuando yo evalúo eso, qué recurso y qué fortaleza ya tengo disponible, eso me permite a mí entonces saber con qué cuento. ¿Ok? ¿Para qué se hacen estas preguntas? Estas cuatro preguntas poderosas que las van a poder descargar desde en ese PDF que le acabamos de compartir ahí en la URL, las vas a poder descargar para poder hacer el ejercicio. Pero lo que busca responder estas preguntas poderosas son cuatro cosas, que es mi meta, o sea, lo primero que hay que definir es mi meta, cuál es esa meta, ¿no? Lo que yo tengo a favor de esa meta, los obstáculos presentes en esa meta y lo que otros ven desde afuera. Eso me permite ver mi realidad. Eso es un ejercicio que nosotros en el club, como personas que estamos fundando el club, Claudia, Rosana y mi persona, constantemente nos estamos preguntando y constantemente estamos visualizando para poder seguir avanzando y creciendo en este maravilloso proyecto, ¿no? Bueno, recuerda, se llama herramienta de preguntas poderosas o lo que se conoce como afirmaciones. Yo te di cuatro ejemplos de las preguntas, pero recuerda que tú puedes crear cualquier pregunta que finalmente te sirva para que dé respuesta a cómo conseguir soluciones. Y también puedes hacer preguntas para que te hagan ver en dónde está tu realidad. Tú apunta tanto a la R de reality y apunta tanto a la O de auction. Ahora pues Emilio, me encantaría antes de darle el paso a Claudia, que nos cuentes y les compartas a las personas, bueno, si estás acá Emilio, pues cuéntanos Emilio, porque pues Claudia nos ha contado mucho, nosotros digamos, por lo menos yo he hablado mucho con Lola, Rosana sé que ha hablado con alguien, no me acuerdo ahorita el nombre, y pues nos encanta Emilio cuando nos cuentan esas historias, cuando nos dicen cómo les ha funcionado. Y nada, pues te doy el espacio para que nos cuentes. Bueno, Jorge, Joher, muchas gracias por la pregunta, no me tomas. Pero bueno, para compartir tengo que he llegado a dos reflexiones interesantes. Una es que hacerlo de una manera estructurada y consciente
apoya definitivamente en la consecución de los logros, ¿sí? Entonces, en este momento de mi vida me estoy enfocando en un tema de saneamiento financiero, partiéndolo como el objetivo, mirando mi realidad desde mis ingresos y las obligaciones que he adquirido, las oportunidades que tengo por las opciones que he implementado, que evalué para fijarme ese objetivo. Y bueno, la voluntad, como siempre, para que haya una motivación, un valor que sostiene eso en el largo plazo, porque es un objetivo realmente que valga la pena, no lo voy a lograr en 3 días o quizás una semana. Yo lo veo así. Quizás otra persona lo vea de manera diferente, pero en este caso, este objetivo, como lo tenía planteado inicialmente, antes de iniciar el Taller Grow con ustedes, iba a 18 meses. Y actualmente ya con ese nivel de detalle y esa manera estructurada, casi que académica, lo tengo planteado para 8 meses. Imagínate. Entonces es bastante interesante los beneficios que se vienen. Entonces, siempre tener el apoyo de alguien que venga con una voz externa, con una metodología que muestre cosas, como acabas de decir tú, sin la carga emocional que esto me puede generar, porque me está disparando, es muy valioso. Eso es lo primero sobre tener ese apoyo, porque después decía, bueno, y yo, ¿qué quizás hubiese podido lograr en mi vida si hubiese implementado esta herramienta de manera consciente? Y me di cuenta que quizás por situaciones de la vida en el pasado o algunos de nosotros hemos podido implementar de manera inconsciente. Y entonces ahí, como por ejemplo, uno de mis objetivos fue irme a vivir del país, estudiar y obtener la residencia permanente en Canadá. Entonces, planteé el objetivo, vivir por fuera. Bueno, listo. ¿Se puede? ¿Es real? Sí, sí es real. ¿Cuáles son mis opciones? Bueno, Australia. Uy, no, pero es que Australia está muy lejos. O sea, demorarme 2 días y gastarme un dineral para pasar vacaciones o en caso de una emergencia en Colombia, quizás no. Estados Unidos no es fácil conseguir papeles. Bueno, resulta Canadá como una de las opciones. Y a la vez ir haciendo pasos pequeños, como ustedes también nos enseñaron en ese taller. O sea, un objetivo grande, hay que partirle de un objetivo pequeño. ¿Cuánto tiempo toma eso? Nuevamente comparto que no son las cosas que realmente valen la pena, no salen de un día para otro. Tomó más o menos un poco más de 3 años desde que yo llegué a Canadá y más o menos 4 años y medio en total desde que empezó la planeación de ese objetivo muy personal y que bueno, y que hoy en día comparto sin saberlo, ya voy comparándolo con lo que ustedes compartieron en la metodología Grow, la desarrollé de manera inconsciente y lo logré. Y entonces, ¿cuántas otras cosas o de cuántas otras cosas maravillosas me he privado yo en la vida? ¿O cuántas otras veces me he bajado del bus o he decidido no seguir escalando esa montaña porque no tenía esa herramienta? Entonces, gracias, Joher, por permitirme en este momento compartir la gente la invitación. Hombre, esta es una herramienta maravillosa. Aprovechen lo que se comparte aquí y bueno, implementenla. Bueno, Implementenla, que sí funciona. de verdad nos encanta, Emilio, escuchar estos testimonios. Cada vez que nosotros escuchamos personas que nos expresan la felicidad de cuando se les ha entregado una herramienta, cómo les ha sido útil, lo que dijiste, cómo, que bueno, es lo que llamamos fragmentar hacia abajo, cómo llevar esa meta a desglosarla de tal manera que yo pueda encontrar ese punto donde puedo medir, que es parte de lo importante. O sea, por lo menos parte de lo que vimos en el Grow es una metodología que se llama SMART, que nos permite Correcto. medir el objetivo, pero muchas veces las personas cuando van a medir se dicen, pero ¿qué? ¿Cómo yo mido esto que es un poco efímero? Por eso es que lo desglosas y lo llevas a un punto de acción. Entonces, cuando ya llegas al punto de acción, si tú ya sabes lo que tienes que, o sea, el punto de acción a qué Ujú. preguntas responde, a cómo, cuándo y dónde.
Si tú ya puedes decir cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer, tienes una tarea específica, tienes un Así es. paso más pequeño. Y ahí es donde mides, porque cuando no lo haces, entonces hay que evaluar. O sea, recuerden, nunca somos inocentes siempre. ¿En qué sentido? En que a veces cuando no hacemos cosas es porque hay bloqueos emocionales. Ujú, A veces es porque hay creencias limitantes, ¿no? Creencias que hemos adquirido, ¿no? Entonces, en ese sentido somos inocentes, en donde no, en donde sí somos responsables y dejamos de ser víctimas y pasamos a ser responsables cuando no asumimos que tenemos que resolver ese asunto, ¿no? Y es parte de lo que Emilio contaba, cuando estamos en esos 5, que ya son los días del taller, ya nosotros ujú. empezamos a profundizar en esas cuestiones y ya podemos apoyar para ayudar a desbloquear y que la persona tome la herramienta y avance. Bueno, Emilio, me encanta, de verdad, te envío un fuerte abrazo desde acá. Y nada, seguimos en contacto. Emilio ha estado fiel acá, nos ha estado acompañando casi todas las clases. Bueno, de verdad, mucha alegría. Nada, Claudia, cuéntanos la herramienta tan Gracias, hermosa que... gracias. Ustedes charlan muy chévere. Y aquí, como dicen, también compartimos conocimiento y también chismes para continuar. Y que nos sirvan también de aprendizaje. Gracias, Emilio, por compartir esa experiencia. Y pues bueno, seguir adelante, que es lo que nos corresponde en esta vida. Bueno, para continuar nuestra serie, que la llamamos como una serie de Netflix, como estaba diciendo yo, Jerry Rosana. eh, yo vengo hoy a la reflexión y vengo con una historia que me llamó muchísimo la atención y estaba pensando en que imaginen ustedes qué haría una persona que estuviese pasando por un momento complejo en su vida, que estuviese transitando por un divorcio, que estuviese sin trabajo, que además de eso tuviera una hija por mantener y sin dinero. Y además de eso, eh, tuviera un sueño que estuviera persiguiendo durante mucho tiempo y que ese sueño se lo han rechazado más de 10 veces. Creo que devastación total, pensar en, como decía Joher, que de qué manera se hablaba internamente, cómo se refería a ella misma. Sin embargo, esa persona decidió actuar de una manera diferente porque además existe y continuó persiguiendo su sueño muchas veces más y se llama Joan Rowling. Quizás muchos lo conocen y es una famosa escritora que ha escrito 7 libros de una misma saga. Bueno, yo me conozco 7, no sé si quizás hayan otros más, y que por esos libros fue reconocida por la revista Forbes como la escritora mejor pagada de todos los tiempos. Adicionalmente, es una reconocida filántropa que ha donado más de 200 millones de dólares para mujeres y niños en riesgo. Ah, porque encima de eso el esposo también la maltrataba, ¿no? Para colmo de males. Entonces decidió ayudar a las mujeres y a los niños que estuvieran en riesgo de maltrato. ¿Algunos de ustedes conocen el nombre de este libro, de estos libros, de la saga, que es muy conocida a nivel mundial? No sé, de pronto se me puede escribir. Ah, Luz Mary, Harry Potter, así es, totalmente. Entonces, ella es la escritora de Harry Potter, que además de eso, pues se hicieron muchas películas y ha continuado escribiendo y ha continuado avanzando en esta vida.
a pesar de todas las dificultades que en un inicio presentó, ¿no? Y que también tenía ese sueño por alcanzar y que donde le rechazaron muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces a mí me venía muchísimo la reflexión de qué características tenía Joan para durante esta experiencia de su vida, ¿no? ¿Qué podía ella haber pensado en ese momento por las situaciones que estaría transitando? Y el primero que se me vino a la mente fue la adaptabilidad, ya que a pesar de las circunstancias, comenzó a adaptarse a los cambios, a revisar su enfoque, en si de pronto si le rechazaban un borrador, si una editorial le decía que no, bueno, cambiarlo, volverlo a reescribir y volver a presentarlo a la siguiente editorial a ver cómo continuaba el proceso. Y muchas veces en nuestra vida, pues, es requerido adaptarnos para continuar adelante, e inclusive en el trabajo, si de pronto no nos gusta algo, alguna situación, tratar de ver siempre lo mejor, y así como nos decía Joher, mirar con el tema de las afirmaciones, hacerse esos ejercicios y así continuar nuestro camino. Y otra característica, la segunda característica que reflexionaba era el optimismo, pero un optimismo que fuera realista, no el optimismo de en algunas ocasiones, bueno, yo no hago deporte y me voy a escalar el Himalaya en una semana, pues eso no va a pasar, ¿no? Entonces, pues mirar también qué era lo que tenía su obra, mirar qué realmente era lo que podía surgir en esos momentos, las historias, y enfocarse en lo que fuera posible, en cómo podía ella crear esa historia, hacer ese libro y continuar adelante. Porque claramente si no vemos la vida con optimismo, pues no es posible también vivir algunas situaciones, estar felices. Lo otro es la confianza. La tercera característica que encontraba, yo decía, bueno, la confianza, confiar en sus habilidades, en su talento como escritora, que en muchas ocasiones también muchos de nosotros no confiamos en nuestros dones. Alguna vez que dimos la clase los dones que hablábamos que las personas pensaban que no, que tener un don era ir a tocar el violín, ir a hacer algo como extraordinario, ¿no? Pues al final todos estamos dotados de dones que Dios nos dio. Entonces, confiar en los dones que tenemos, en nosotros mismos y en algunas ocasiones pues quitarnos ese síndrome del impostor, de pensar que no podemos y estamos más preparados que un cumis, pero igual seguimos allí pensando que no es posible, que, que no es para nosotros, que esa oportunidad no existe. Entonces yo creo que es importante confiar en que se podemos salir adelante con nuestras habilidades, con nuestro talento. La cuarta que encontré también es la capacidad de aprendizaje, que ver una situación difícil, un fracaso, un conflicto con alguien, realmente esa situación que nos trae a nosotros. Nos recuerda que muchas de las relaciones que tenemos es un reflejo, un espejo de lo que nosotros somos. No se trata del otro, sino de nosotros mismos. Entonces, ver qué hay detrás de cada oportunidad,
de cada conflicto como una oportunidad de crecimiento y que cada rechazo sea una lección y no realmente un fin. Lo quinto que encontraba de característica el tema de la gestión emocional. Tener, yo me imagino que también frente a esas situaciones difíciles, Joan debía estar deprimida, triste por la presión económica, de no poder avanzar, de no poder darle a su hija unas mejores condiciones de vida. Entonces, el estrés que se conlleva y que es algo que nuestro día a día nos lleva a estar todo el tiempo en estrés, todo el tiempo en piloto automático. Ya hacemos todas las cosas como si fuera rutinario. Y no basta con ser bueno, sino también tener claro un objetivo y gestionar nuestras emociones, que al final siempre van a estar presentes porque somos seres humanos. Sin embargo, debemos gestionarlas. Pasan en un minuto porque la rabia, la ira, la alegría es realmente un minuto. Gestionarla, ver por qué se produjo, observarlas y simplemente ya dejarlas pasar. Lo sexto que veía de característica en esta historia de ella, la persistencia, seguir adelante, así como hacemos en este club todos los miércoles a las 6:30, ya durante un año y un mes sentados aquí entregando nuestro contenido de valor a todas las personas como parte de nuestro balance energético, como parte del servicio, parte de nuestro propósito de vida. Continuar, 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 incluso después de algunos rechazos, algunas situaciones que se presenten en la vida, realmente no darnos por vencidos, porque una situación, un rechazo no es el fin, o simplemente no nos corresponde o no estamos preparados para esa situación, para eso que tenemos que vivir. Alguna vez que veíamos que discutíamos entre Rosana Joher y yo como cuáles eran las circunstancias en la vida por las cuales tenía que pasar una persona, que si le correspondía vivir o no, que cómo podía uno quitar una situación. Bueno, yo lo conoce más que yo en ese sentido. Entonces, al final es seguir adelante, persistir y continuar con ese sueño que cada uno tiene para avanzar. Otro que también, otra característica, la séptima característica que veía era las redes de apoyo. Indudablemente, nuestros amigos, las personas que están a nuestro alrededor, en algunos momentos no las aceptamos o simplemente no queremos por alguna creencia. Y los amigos también yo creo que le sirvieron de coach a Joan para continuar adelante, los consejos que le daban y de cómo transitar cualquier situación que se le presentara en ese momento de la vida. Entonces, es importante mantener las redes de apoyo, la energía de las personas, escuchar, buscar y aceptar ayuda. También nosotros hablamos que eso es del merecimiento, de que el merecimiento de cada persona, si tiene la apertura hacia el merecimiento o no, en esa búsqueda y aceptación del apoyo de los amigos, ¿no? Y por último, veía que la otra característica que podría ser era resolver problemas. Porque ¿cómo se les parece que ella utilizó una estrategia para conseguir su objetivo, que era publicar el libro?
y ella firmó como J.K. Rowling para que las personas que fueran a comprar el libro pensaran que era un hombre, porque en ese momento la creencia que existía es que para el género de libros que había en ese momento, si lo firmaba una mujer, si ella aparecía como Joan, no iba a tener éxito. Entonces ella ideó una estrategia para cumplir su objetivo. Y todo esto va, esta historia y este cuento va al que al final Joan era una persona resiliente Clau, que qué pena, Clau. Esto, o sea, ella lo firmó entonces con otro nombre. no, ella se puso con las iniciales. Ah, ya. Entonces no, tú nada más veías el apellido y como las mujeres casi nunca nos ponemos así con el apellido, ella se Mm, puso J.K. Rowling, entonces la gente confundía y pensaba que era un hombre. mm, ok. Entonces, al final, ella fue una persona resiliente para conseguir el objetivo que era publicar su libro. Claramente no pensó que iba a ser tan famosa. Eh, Se planteó sus objetivos claramente, evaluó mucho su realidad frente a lo que tenía, que era que pues las editoriales le decían que cambiara la historia, que eso no, que así no, o que en algunos momentos que no fuera a funcionar. Entonces yo creo que muchas veces modificó el manuscrito evaluando su realidad. Y eso también es válido, ¿no? Uno también puede en primera instancia encontrar un camino y quizás cuando va avanzando, dar los primeros pasos, dependiendo del entorno en que se encuentre, es válido cambiar ese camino, ese primer paso, evaluar el que viene para continuar adelante. Y mirar las opciones, buscar las opciones que se tienen frente a esa realidad. Pero al final, como muchas veces decimos en nuestras masterclass o en este compartir, es mejor hecho que perfecto. Entonces, dar ese primer paso, sin importar qué pase, que no sea perfecto, lo importante siempre es avanzar hacia el objetivo, realmente. Y ya a medida en que vamos avanzando, pues vamos revisando, vamos evaluando, vamos mejorando. No siempre tiene que ser todo perfecto. Lo importante es comenzar un día bien, un día mal, pero cuando miramos el promedio, vamos dando pasos de avance. Y al final es el método Grow. Al final es el método Grow que ella aplicó para lograr las publicaciones de sus libros de una manera inconsciente, así como también decía Emilio, ¿no? De una manera inconsciente vio cuáles eran su realidad, sus metas, cuál era su realidad, cuáles eran sus opciones y seguir avanzando. Y por más oscura que veas o percibas la noche, siempre hay una manera de salir adelante. Siempre hay una manera de continuar el camino. Nosotros también vemos no solamente los objetivos o las metas desde una manera, desde el mundo físico, ¿no? Sino también desde el mundo espiritual, desde nuestros valores fundamentales, desde nuestra fe, desde la creencia en Dios, en los ángeles, de ese camino que nos va guiando, de nuestro propósito. Entonces, ir hacia adelante confiando en que podemos seguir. Entonces, mi invitación hoy es que sean resilientes, eh,
que incorporen la metodología de Grow en su vida, desde una manera consciente o desde una manera inconsciente. Y de la herramienta que he preparado para el día de hoy, a mí me encanta escribir con C por mi nombre. Entonces, en esta ocasión es clarificar, controlar y concretar realmente. Y allí creé un esquema para que podamos colocar la meta eh, en una frase de acuerdo con la definición que tenemos de SMART para crear la meta. Luego ir revisando por qué me importa, cuál es el motivo, por así decirlo, qué es lo que me impulsa realmente hacia esa meta. Ir clarificando desde el sentido no solo de lo que yo pienso que es la meta, sino de lo que voy evidenciando. Por ejemplo, si yo quiero leer un libro, yo diría en algunos momentos, no, es que no leí el libro porque yo estoy ocupada y trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, yo no sirvo, yo no soy buena lectora, esa es la historia que me voy contando, pero la realidad al final es mirar solamente el hecho, pues no he leído el libro o leí solo una página, lo que vaya surgiendo en ese momento. Controlar en el sentido de ir mirando qué puedo hacer yo hoy para ir avanzando y ver si puedo colocar, bueno, voy a leer 10 minutos en el día o voy a leer 5 minutos en el día, como ir colocando esas actividades para ir avanzando. Si un día no logro, es como medir ese índice. Si yo me propongo 10 y realmente logro 4, no importa, porque al final lo que nos interesa es continuar adelante. Y allí, pues, dentro de ese concretar, ir haciendo el seguimiento, porque hacer el seguimiento es súper importante para ver cómo vamos avanzando cada día, cómo va surgiendo y sobre todo al final el reconocimiento hacia nosotros mismos de lo que hacemos. Que si logramos hacer 5 o 10 minutos, ya sea de un libro o hacer ejercicio, que me voy a reconocer por ese cumplimiento de esa meta ese día. ¿Cómo lo voy a reconocer? No que si, bueno, voy a hacer ejercicio y después me voy a comer un chocolate. Ay, sí. Pero bueno, algunos lo hacen. Yo por lo menos soy muy dulcera, así que quizás yo pensaría que yo lo haría. Pero la idea es irnos reconociendo nosotros mismos. Es importante darnos ese valor, no solamente pues buscando pues hacia otras personas la validación de otras personas, sino el reconocimiento que nosotros tenemos por continuar, por avanzar y por seguir en la línea de lo que nosotros queremos en nuestra vida, que es lo más importante. No sé si tienen alguna inquietud, duda. Ros, no sé si vas a intervenir en algo más. Em, sí, yo estaba escuchándote y escuchando también a Jox. Los saludo a todos los que están hoy. Veo varios nombres nuevos y eso me alegra mucho. Em, si pudiera recoger como, o sea, todo lo que hemos escuchado hoy, hay algo que yo pongo en práctica y es que, bueno, todos tenemos esos momentos en los que sentimos que por alguna razón no podemos avanzar, ¿no? O situaciones que nos conectan emocionalmente con cosas que han ocurrido en nuestro pasado y que han sido muy desafiantes y que han sido, no sé, quizás quiebres, tristezas, despedidas, pérdidas.
y que emocionalmente pues nos sentimos afectados, ¿no? Y particularmente cuando alguna situación ocurre que no veo cómo gestionar, yo uso la herramienta que nos compartió Joher, pero claro, yo lo hago en el sentido de como en mi comunicación con los ángeles y mi pregunta hacia ellos es, em, ¿qué tendría que pasar para que yo pueda dar el primer paso? ¿Qué tendría que ocurrir para yo ver la solución? ¿Qué tendría que ocurrir? Entonces, tomo como de los dos eso, o sea, la resiliencia que tú dices, que es, bueno, como lograr sacar el fruto o el provecho de cualquier situación que yo haya vivido en el pasado, pues bueno, me quedo con lo bueno y con la forma en la que lo superé, o si no lo superé, pues bueno, lo que aprendí de ello. Y, y no anclarme en el dolor, sino en la fortaleza de lo que ocurrió. Y desde esa fortaleza y desde esa intención de avanzar, pues le pregunto a mi guía, o sea, ¿qué tendría que ocurrir? Y tal cual como lo plasmaba George hoy me encantó porque era como encontrarle una parte científica a algo que para mí es una comunicación con los ángeles. Era como la mente consciente, la mente inconsciente, que se volvió un buscador, es como introducir en Google una pregunta y la mente no se va a quedar sin darle respuesta. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir. O sea, es como, sí, lo pongo en práctica y me encanta que podamos compartirlo aquí también. Me encanta como lo planteas, Ross, porque realmente pasa eso que tú acabas de decir. O sea, Ujú. la respuesta no sale de uno, la respuesta sale de, vamos a decirlo, de la nube. De la nube, Sí, claro, de la nube, porque es que incluso cuando, o sea, los ejercicios que yo pongo en práctica, desde, vamos a decirlo así, como desde la visión espiritual, yo digo, tú no tienes que darle una respuesta a tus ángeles. Tú vas a hacer una pregunta al aire y tus ángeles van a encontrar una respuesta para ti. Ahora, viéndolo desde el punto de vista que tú lo planteas, que es la mente consciente y la mente inconsciente, pues la mente inconsciente no se queda con una pregunta sin responder, porque la mente inconsciente funciona como un niño. Y tú a un niño le preguntas lo que sea y el niño va a querer tener una respuesta. Entonces, ahí como que se se complementan una complementa. cosa con la otra, teniendo dos visiones totalmente distintas, pero el sentido es el mismo. Y ahí es donde yo insisto mucho y es en el tipo de preguntas que hacemos. Porque no es lo mismo preguntar por qué no puedo avanzar que preguntar qué tendría que pasar para que yo pueda avanzar. Para avanzar. Cuando yo pregunto por qué no puedo avanzar, me van a llegar todas las respuestas de por qué no puedo avanzar. Y las vas a Negativo. verificar, de hecho, vas a ver Sí, evidencia. validarlo. Ujú. Exacto, vamos a validar una y otra vez el por qué no puedo. Entonces ahí viene como la magia de las preguntas poderosas y es cambiarle el sentido a una respuesta que quede abierta, pero en positivo. Correcto. Fíjate, hay un libro que en lo que es el mundo de las finanzas o de el crecimiento en la parte económica que se llama Piense y hágase rico, ¿no? Y el libro es bastante antiguo, creo que fue escrito en 1935, pero muy poderoso porque todos los principios que están dichos en ese libro se mantienen vigentes. ¿Y por qué se mantienen vigentes? Porque están basados en verdades. Ese es el asunto. Cuando algo es verdad, va a funcionar. Siempre va a funcionar, ¿no? En este libro, cuando él empieza a hablar, bueno, esto es un spoiler para las personas que no lo han leído, pero bueno, el asunto es que él empieza a decirte, no te voy a decir qué es la herramienta, o sea, que no te voy a decir lo que tú vas a tener que descubrir a lo largo del libro. Y resulta que tiene que ver con el título. Piense y hágase rico, ¿no? Y fíjate ahí, cuando nosotros hacemos preguntas, lo que pasa, me encanta lo que pusiste en la mesa, Ross, porque como lo dijo Claudia, nosotros estamos abordando lo que es el mundo interno y el mundo externo, ¿no? Y en el mundo interno que tenemos, pensamientos, sentimientos y emociones, que finalmente vamos a llamarlo mente. Entonces puede ser mente consciente, subconsciente e inconsciente. Entonces son como los niveles, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Que nosotros, muchas personas creemos que de repente una persona escéptica o digamos, no sé dentro de qué clasificación colocarlo, pero creemos que todo eso sale realmente desde nuestra mente.
y lo que nos vamos dando cuenta es que nos llegan unas respuestas increíbles y eso fue lo que yo usé como herramienta para verificar que que la respuesta no estaba saliendo de mi mente, porque la respuesta que llegaba era maravillosa, o sea, era una respuesta perfecta en muchos sentidos. Y ahí es donde me di cuenta que el libro lo señala y habla de personajes como Thomas Edison y las técnicas que utilizaba para poder recibir lo que nosotros acá llamamos revelación, conectar con fuente confiable. Thomas Edison se sentaba en su silla y empezaba a quedarse un poco dormido, o sea, llegaba a un estado donde se quedara casi dormido y él tenía un objeto en la mano, de manera que cuando él se quedara dormido, el objeto caía y lo iba a despertar. Pero eso era como una especie de trance porque él se estaba haciendo la pregunta y le iba a llegar la información. Algunos lo llaman información vertical, vertical porque viene de lo superior a lo inferior, lo llaman conexión con el hilo dorado, algunos maestros en sabiduría. Entonces, lo bonito es que cuando se explica de esta manera, si la persona no cree en eso, no pasa nada. Hazte la pregunta. Hazte Y la si, pregunta, hazte la exacto, pregunta. Y ahí, en lo que tú dices, llegan respuestas maravillosas, respuestas inesperadas, y eso es lo que te hace confirmar que la respuesta viene de las infinitas posibilidades, que no está siendo de tu mente humana, porque la mente humana ve una opción, dos opciones, tengo, sí, y como gran cosa decimos, tengo plan B, sí, tengo plan B. Plan B, Y plan C. cuando lanzamos esas preguntas, entramos a un mundo de infinitas posibilidades y ocurren situaciones, soluciones, caminos que tu de- mente humana no estaba viendo. Y aquí Y José nos así está como dice escribiendo, José, con el sí, yo superior, así es, con el con yo el campo superior. cuántico total. Así Mira, es, Y así como imagínate, encontramos el propósito de nuestra vida, no así es es. de total, nosotros, sino de nuestro yo superior, intuición, Dios. Pero bueno, muy total. interesante el día de hoy. Mira, imagínate que Noé hubiese tratado de construir esa arca por cuenta de él. Una arca Sí, que está calculada, que tiene, o sea, de hecho, construirla ahorita es algo complejo, es muy complejo, ¿no? Desafiante. Exacto. Entonces, ¿cómo pudo haberlo hecho, no? Pues tuvo que haber recibido revelación. Entonces, imagínate en tu meta, fíjate, por eso unimos la parte interna, la parte externa. Entonces, imagínate que en tu meta tú empiezas a hacerte esas preguntas poderosas y empiezas a recibir información, que es lo que es guía, te están guiando. Y luego, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que enseñamos? Acción. Si Noé no pasa a construir el arca, fíjate que el milagro no se da, o sea, no hay así es. forma, hay que actuar. Porque en este plano físico, la acción es la forma como se le pregunta a la vida. A medida que vamos actuando, los escenarios, hay tres posibles respuestas. No, no es por ahí, más o menos, y sí, play. Dale, dale con todo porque empiezas a recibir esa validación, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, nuestro consejo es ese. De verdad disfruté mucho este bueno, espacio, me encantó esa herramienta, Claudia. El link que les compartimos, que lo compartió Rosana, pueden descargarse la guía porque ahí está las 13 que Claudia nos hablaba. Voy a volverlo a colocar por acá para que pues de repente si alguien no lo... y seguir adelante el próximo miércoles compartiendo para nuestra metodología de Grow, ejemplos prácticos, herramientas para cumplir nuestras metas, ¿no? Y al final despertar el héroe, Despertar el héroe que despertar hay el en héroe. ti. Que finalmente Así vas a es. descubrir que ese gran maestro está dentro de cada uno. O sea, finalmente eso es lo que vamos, con esta herramienta empiezas a descubrir eso. Ahí les compartí la URL para descargar el material de hoy, aquellos que quieran hacer todos los ejercicios. Está el ejercicio que yo propuse, está el ejercicio que Claudia propuso y están los ejercicios de las clases pasadas, los que les nombré en el repaso. Y les coloqué la URL del club, club.nacerdeti.com, en el grupo de WhatsApp. No sé si alguien tiene el grupo de WhatsApp a mano, Rosana o Claudia o Iris, y lo puede compartir ahí en el mensaje, porque en el grupo de WhatsApp mandamos el enlace directo a la clase.
o sea, lo que es mañana o pasado mañana, estamos enviando ese enlace diciendo, puedes ver la repetición de la clase acá. Siempre recordarles, véanlas en vivo, porque pueden hacer preguntas, pueden participar y se pueden nutrir mejor. Recordarles e invitarlos a que conviden a otras personas que ustedes crean que esta información les puede ser útil, para que también crezca con nosotros, crezcan con ustedes y puedan disfrutar de estos espacios. Bueno, yo les doy un fuerte abrazo a todos los presentes acá y nada, nos vemos próximo miércoles, 6:30 de la tarde. Despierta el héroe que hay en ti y cumple tus Cumple tus metas con metas Grow. con Grow. Un Chao, muchas abrazo gracias para a todos, todos. que Pasen una descansen. feliz noche. Bendiciones. Gracias, Y gracias, gracias. agradecerle a Emilio por ese testimonio tan hermoso y nada, para adelante. Gracias, Gracias a Estefi. ustedes Chao. por las Gracias. herramientas. Chao, chao. Chao, chao. Bueno. Gracias, Emilio. Un abrazo. Chao, chao.